Buen día, hola, hola a todos quienes estén detrás de este video. Eh, Lindo domingo, domingo de empresas familiares, domingo en el que con, con la mirada fresca de la mañana podemos seguir avanzando en este pequeño encuentro, en esta charla. Eh, este video es continuación de lo que venimos tratando, que son las fases de las empresas y su correlación con las fases de los individuos que la componen. Es decir, siempre este enfoque, esta mirada sistémica de las empresas familiares tiene que ver con qué les pasa a los individuos, qué llevan a las empresas, ¿sí? Y qué necesitan las empresas de los individuos que las componen, ¿no? Y en esto, qué rol juega la familia en las empresas familiares, ¿no? con esta característica tan definitiva y decisiva que tienen, ¿no? Que las diferencia del resto, es decir, el componente familiar en el entramado de las relaciones empresariales. Vamos a compartir pantalla con la presentación que venimos viendo en anteriores grabaciones, y veíamos que nosotros diferenciamos 4 fases en las empresas, ¿sí? La fase pionera, la fase racional, consciente, la fase de integración y la fase asociativa. Hoy estamos en esta tercera, que es la fase de la integración o la fase integrativa en las empresas, y vamos a compartir también este análisis desde estas 4 cajitas, desde donde miramos cómo está la empresa, y estas 4 cajitas que tienen que mantener su coherencia, los recursos, los procesos, las relaciones y la identidad. Entonces, cuando la empresa pasa de ese momento en que necesitan una estructura fuerte, en que van racionalizando sus procesos, en que van creando una diferenciación también en los roles, en qué hace cada uno. Una vez que están fuertes en esto, empiezan a mirar para afuera. Es decir, uy, ¿y afuera qué tenemos? ¿Y cómo nos relacionamos con este afuera? Para no ser solamente una máquina, para no ser solamente una estructura, es decir, ahora tenemos que ir hacia afuera. Bueno, ¿cómo vamos? Primero, con una identidad muy fuerte, con no quién soy que tenía el pionero, sino quiénes somos, quién es esta empresa y qué tiene para ofrecer esta empresa. Entonces, esto lo tenemos en la identidad. En sus relaciones, todos forman parte. Incluso nosotros tenemos que pensar en las empresas que hasta forman parte de los que no están. Y esto decir cómo es difícil, pero ¿por qué? Porque un gerente que no está forma parte, sí, porque algo hizo, algo dejó, y alguna enseñanza nosotros también tenemos del paso de esa persona por la empresa. Y decimos gerente, ¿qué pasa con los trabajadores? También. Y acá tenemos que pensar en este dato. Muchas veces alguien no puede desempeñarse en su rol con toda la fuerza que ese rol le exige, le demanda, porque no hemos reconocido a la persona que estuvo antes ocupando ese lugar. Y esto nosotros acá en este país por ahí es algo que lo tenemos siempre, que nos hace mucho ruido, decir, a ver, quien estuvo antes hizo todo mal, no sirve, y ahora vengo yo a instalarme acá y a cambiar todo. Y no es así.
¿sí? Y estamos cometiendo un grave error en no considerar que antes hubo alguien y que algo hizo, y que se puede haber equivocado, por eso ya no está, pero que hay que respetar la presencia que tuvo esa persona, porque recordemos que estamos en sistemas, y cada parte o cada engranaje o cada célula de ese sistema cuenta. Entonces, reconozco al que se fue y ahora tomo ese lugar. Esta sería la dinámica correcta. Hay muchos problemas que se generan por esto. Sobre todo cuando en organizaciones que tienen cierto número de personas, ¿no? Las personas están acostumbradas a tratar con otras y a tener por ahí una dinámica o un modo de trabajar, y viene alguien y quiere imponer un modo distinto porque necesita hacerse ver. Bueno, no se va a poder hacer ver si no se reconoce a quien estuvo antes, si no se reconoce el trabajo y el lugar que ocupó quien estuvo antes. Entonces, el momento de la integración es el momento de reconocer a todos los que están y los que no están. Y en los que no están, reitero, más que nada el trabajo que hicieron, quienes ya no están, lo que dejaron. Tenemos en esto una diferenciación con la familia, porque en la familia todos forman parte, quienes ya no están también forman parte y su energía queda. Acá no, acá reconocemos el trabajo y suficiente con eso, porque es lógico que en las empresas exista esa renovación. Pero, y esto me parece que lo menciono en cada fase, el reconocimiento es fundamental. El reconocimiento es fundamental. Y desterrar esto ya de que el que estuvo antes hizo todo mal, porque esto me justifica algunas cosas, pero también me está justificando por ahí errores propios, ¿no? De decir, bueno, cuando sale una persona, tenemos que ver si realmente este hilo no se cortó por la parte más delgada, y el problema sigue quedando en la empresa. Esto también hay que verlo. Bueno, la comunicación, que en un principio era más rígida, ahora es horizontal, es fluida. ¿Y por qué se hace más fluido todo? Porque la empresa está permeable a las posibilidades que el entorno le da o que puede recibir del entorno. Y en cuanto a los procesos, ¿qué pasa? Y bueno, en cuanto a los procesos, deja entonces de mirar para adentro y empieza a mirar a los clientes. ¿Qué le ofrezco a los clientes en función de calidad? No tanto ya esta ecuación de el precio y la ganancia, sí, el costo y la ganancia, sino ¿qué doy? Y en lo que doy está que vuelve. Por eso es tan importante ese feedback con los clientes, por eso las encuestas de satisfacción son tan importantes, se ven en esta etapa, ¿sí? Porque la empresa ya sabe cómo funciona o cómo se mueve en el mercado, pero necesita todo el tiempo retroalimentarse. ¿Y qué pasa con los recursos? Que también empiezo a tomar conciencia que si yo capacito a mi personal, por ejemplo, tengo un beneficio. Tengo un beneficio. Si yo presto atención, por ejemplo, a cómo se siente la persona, más allá del rol laboral que tengo, del rol funcional en la organización, las dos partes van a estar beneficiadas. Entonces, el recurso no es el recurso para
un fin determinado, sino que es un recurso que también es una persona, o es un recurso detrás del cual hay personas, ¿sí? Entonces, puedo decir, bueno, a ver, necesito equipamiento, bueno, pero ¿quién me provee equipamiento? Generalmente en esta etapa vamos a ver, y prestemos atención, que va a ser una empresa que está relacionada con la filosofía que yo tengo en ese momento. Porque nos va pasando también a medida que vamos cambiando o tomando conciencia de nuestro entorno, de lo de afuera, lo que recibimos también viene con otra conciencia. Entonces, seguramente quien nos provee recursos va a ser una empresa que también está centrada en el cliente. Entonces, nosotros nos centramos en el cliente y nos relacionamos con empresas que también tienen el mismo trato cuando somos clientes. Fíjense que esta coincidencia sí es cierto, incluso muchas veces se cambia proveedores en esta etapa porque se busca eso inconscientemente, ¿no? Pero uno va buscando relacionarse con quien está en una misma sintonía, porque de lo contrario, hasta que cuesta, ¿no? Hasta que, uy, esto cada vez se me hace más difícil. Y bueno, sí, y por ahí necesito un cambio en esto. Y tiene que ver con los recursos, pero tiene que ver porque detrás de los recursos también hay personas, ¿sí? Entonces, desde lo que es esa relación también con el mercado, está claramente centrada en el cliente. Y acá también podemos trabajar en cómo nos miran los clientes. Y es importante, se puede hacer desde lo sistémico, podemos ver en lo profundo, ¿sí? Si los clientes nos están mirando, o si el cliente está con nosotros, pero con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? A veces nosotros podemos crear un círculo, y en el círculo ver cómo se siente el cliente dentro del círculo y cómo se siente el cliente afuera. Estos son ejercicios sistémicos que nos dan mucha información. Y con respecto a la fuerza coordinadora, esto que da cohesión en la empresa, ¿dónde está? En la coherencia con la visión. Ya dijimos que acá tenemos una visión que es compartida, no es la visión del fundador, sino que es la visión compartida. Y en esto está la fuerza de la empresa, ¿no? En avanzar como una unidad, a pesar de la diversidad de personas que la componen, y de tener un único mensaje. Eso es muy importante, ¿no? Ser coherente en el mensaje que la gente de afuera ve, desde afuera ve. Cuando digo la gente, digo clientes y proveedores. ¿Qué necesita la empresa para llegar a esta fase integrada? Conciencia, yo diría la palabra conciencia en todas partes, ¿no? Pero conciencia de los procesos, por eso es tan importante la calidad, es el momento de qué plus le agrego a esto que entrego o a esto que doy. Pero también necesita una organización transparente donde se vea esa coherencia entre el adentro y el afuera, que las decisiones que tomen no tengan fines oscuros, en el sentido de fines que no están tan claros, o que no se sabe a quién beneficia. Esto de a quién benefician las decisiones que se toman. Porque al principio las fases eran obviamente beneficiando a la empresa, y ahora el beneficio es para afuera. ¿Pero por qué es para afuera? Porque adentro está todo en condiciones de poder salir de forma coherente. Pues si no,
nos va a hacer ruido algo de adentro, y ahí es donde tenemos que ver, bueno, dónde está el ruido, en los procesos, en las relaciones, y volver a verificar qué está pasando ahí. La manera de salir, o el primer paso para salir, es estar bien desde adentro. Tiene esta mirada entonces hacia clientes, proveedores, va consiguiendo otros públicos, porque puede ir diversificando eh, eh, con quiénes se relaciona, esto en función de lo que explicaba hace un ratito, ¿no? Vamos cambiando la conciencia y vamos teniendo otra energía, entonces nos llegan otras gentes, otros públicos. Y tiene también madurez. ¿Qué significa? La empresa también puede estar en un adulto de decir, bueno, el no es bueno, el dejar cosas que no sirven también es bueno, y saber cuándo se necesita cambiar a tiempo, saber cuándo se necesita soltar a tiempo, es importante. Otra característica es que se empiezan a desarrollar otras habilidades. Yo digo que se trabaja más en los intangibles, ¿no? Y eso está muy bueno. Trabajar en lo que no se ve hace que después lo que se ve sea diferente. Entonces, el trabajo se centra en los grupos, en los equipos, la fuerza está en la tarea, pero es una tarea conjunta, y los proyectos que se generan también son proyectos conjuntos. En ese momento vamos a decir, bueno, estamos abiertos a que por ahí los proyectos no vengan de el fundador o del equipo directivo, que el proyecto surja desde abajo, lo aceptamos, hay flexibilidad, porque esto también genera más fuerza en las relaciones, ¿no? Cambia el liderazgo, cambia el liderazgo, porque la mirada está, o la fuerza coordinadora está en la visión. Por eso también se ve la innovación, se ve la continuidad, ya no decir, uy, a ver, tercera generación, ¿qué pasará acá? No, no se duda, o se tienen los elementos para esa continuidad. Y también hay una responsabilidad en el crecimiento individual de cada uno que compone la empresa, por eso es tan importante la capacitación. Acá se me viene como herramienta fundamental que puede gestionarse en la fase anterior, en la fase de racionalización, pero que acá se tiene que implantar, y es el protocolo. El protocolo es fundamental para permitir esto de dejar de mirarse el ombligo y pasar afuera, porque nos organiza las relaciones internas y necesitamos esa organización interna para mostrarnos íntegros afuera. Entonces, es la etapa del protocolo. Vamos a tratar en futuros videos al protocolo familiar. Para mí es la herramienta fundamental para evitar los conflictos internos que hacen que después no pueda saltar a esta fase, ¿no? O que de esta fase no se pueda avanzar hacia la siguiente. Entonces, esta etapa es fundamental en considerar esos elementos de organización interna ya implantados, ya en etapa no de diagnóstico, es decir, que ponemos en un protocolo, sino de la implantación del protocolo. Y aquí la pregunta que surge de esta fase es cómo podemos dar respuestas rápidas a las necesidades de los clientes, es decir, plenamente enfocada en el afuera. ¿Qué necesita el cliente? No es qué voy a dar yo, sino qué necesita el cliente. Y en ese qué necesita el cliente, obviamente que vuelvo a la pregunta, bueno, ¿cómo puedo mejorar lo que doy? Pero
básicamente está este intercambio de relaciones en donde el cliente es parte. El cliente es parte en esta fase. No me quiero despedir sin comentarles, bueno, primero que en Systemare estamos trabajando en todos estos aspectos para las empresas familiares, también, ¿no? Como primero una fase de formación, de preparación y de estudio, decir, bueno, ahora lo puedo hacer hacia afuera, por eso también surgieron estos videos. Así que Systemare es un espacio, y es un espacio para la reflexión, y es un espacio para que cada uno pueda aportar experiencias, así que prontamente va a estar abierto a poder recibir esas experiencias con sumo placer. Lo segundo es contarles que, bueno, ayer, sábado a la tarde, empiezo a descubrir una serie, Sucesión, se llama, es norteamericana, donde se trata de una empresa familiar, obviamente una empresa familiar grande, con todos bueno, con todo el poder y con todo la grandilocuencia, digamos, de los norteamericanos para pintar este tipo de empresas, el poder, el éxito, las riquezas, etc. Un fundador con una línea de liderazgo totalmente autoritaria, que tiene un accidente en el que, bueno, peligra su continuidad en ese liderazgo, y cómo los hijos, bueno, empiezan a pensar en mecanismos o en jugadas, ¿no? Para tomar las riendas de la empresa. Se ven claramente la superposición de contextos, el tratamiento hacia los hijos o el tratamiento hacia el padre, ¿sí? Es decir, se lo respeta, no se lo respeta, lo mismo a los hijos, los reconozco, no los reconozco, el hijo que está dentro de la empresa, el hijo que está fuera de la empresa, que participa de la propiedad pero no está. Y la fase, esto de decir, bueno, un liderazgo autoritario corresponde a una fase racional, un poco ver esto y darme cuenta de que, a ver, no avanza, o con el modelo de a mis competidores los voy a pisar, a destruir, no puede pasar a otro tipo de fase más integrada, o a un liderazgo colaborativo, está como en una estructura muy cerrada, y por eso se generan los conflictos. Y también pensaba, bueno, como un protocolo ayudaría en la sucesión, que es otro de los temas delicadísimos de las empresas familiares. Y así que miraba todo eso en una serie y decir, ¿cómo serviría un protocolo en este caso, y cómo evitaría tantos conflictos, y que en un momento terminan todos peleados con todos y van a hacer una terapia, y la terapia no sirve de nada, lógicamente, porque se mantiene la estructura familiar, y esa estructura familiar es la estructura que va a la empresa. Así que bueno, es muy interesante, la recomiendo porque nos da una mirada de lo que no hace feliz a nadie, ¿no? Porque pensaba en esto, al final nadie la pasa bien. Y, y no es la idea de las empresas familiares, ¿no? Y el padre que decía, bueno, yo hago todo el esfuerzo por mis hijos, o hice todo este esfuerzo por mis hijos, y después uno de los hijos le pregunta, pero a ver, ¿a vos te pone mal que ver que nosotros no hemos necesitado tanto esfuerzo?
que el esfuerzo lo hiciste vos y que estás como celoso de que a nosotros no nos toque tan duro. Y es otra reflexión importante, ¿no? ¿Cuántas veces el fundador es el fundador porque pasó por un sinnúmero de experiencias difíciles, ¿sí? Y los hijos no, porque el padre les facilita la existencia a los hijos gracias a ese esfuerzo. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Lo veo como un desafío, me parece que es importante para todos los que en empresas familiares tienen hijos, ¿no? Que ya están siendo profesionales y participando de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto de que como padre o como empresario he tenido un camino tan arduo, y mis hijos, que también van a ser empresarios, la tienen tan fácil? ¿Qué de la experiencia del padre hay que reconocer y qué de los talentos de los hijos tiene que reconocer ese padre? Así que con esta inquietud los dejo, los espero para el próximo domingo, para el próximo café y para el próximo encuentro de empresas familiares. Que tengan hermoso fin de semana.